¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media durante la cual les vamos a contar todo lo que pasa y lo que va a pasar en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados en particular. En una semana en la que, bueno, hay reuniones, muchas reuniones, donde todo, como decíamos ayer, la actividad ha entrado ya en forma decreciente, ya en la actividad en las comisiones. Lo más importante que iba a suceder ya se cumplió, que fue el dictamen de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Un dictamen que, lo informamos, un dictamen que si el tema queda, como todo indica, el proyecto de presupuesto queda para extraordinarias, va a tener que ser revalidado, va a tener que emitirse un nuevo dictamen por parte de la nueva Comisión de Presupuesto y de Hacienda, porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando se formatea la Cámara, viene una nueva conformación de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, bueno, los dictámenes caen en ese caso. ¿Qué es lo que sucede con este dictamen? Que, bueno, se terminó firmando, pero bueno, habrá un nuevo dictamen que seguramente será exactamente igual al que se rubricó esta semana, o los que se rubricaron, recordamos, 4 dictámenes hubo, para en el tiempo de extraordinarias avanzar con la aprobación finalmente en ambas cámaras, como se supone que sucederá. Esta semana fue dedicada a mucho rosqueo, mucho poroteo, pero no para poroteo, para ver qué es lo que si se puede ir a las sesiones, si están los votos, si están o no los votos para conformar el quórum y después para aprobar alguna ley. No, en realidad ya se está pensando todo en las nuevas bancadas que se van a ir armando a partir del 10 de diciembre, cómo va a estar conformado el Parlamento el 10 de diciembre. Y esto es muy dinámico, recién acaba de producirse una nueva escisión en el bloque del PRO, donde la cordobesa Belén Abico acaba de abandonar el bloque y se pasó, como otros 7 del PRO, bueno, se pasó a La Libertad Avanza. Entonces La Libertad Avanza, en el último conteo que hacemos, ya pasa a tener 88 diputados y el PRO sigue bajando, bajó a 16. Bueno, esas son las novedades de último momento. Hay reuniones, como decíamos, semana de muchas reuniones. Hubo reuniones del oficialismo, 2 consecutivas en la Casa de Gobierno, una con Karina Milei, la otra de ayer con el presidente de la Nación directamente, que antes de partir hacia Estados Unidos los recibió a los nuevos diputados y senadores. Y no solo los de La Libertad Avanza, sino también los aliados del PRO, justamente un bloque donde, como acabamos de decir, sigue siendo horadado por La Libertad Avanza. Hay reuniones también de parte del PRO, que tuvo su asado el lunes por la noche, un asado del que no participó Mauricio Macri, y también reuniones como ayer de Unión por la Patria, donde bueno, sí, hubo un análisis de lo que fueron las elecciones y también, entre otras cosas, se resolvió, por lo que pudo saberse, que bueno, no van a avanzar con pedir una sesión para tratar el presupuesto ahora, lo dejarán para que suceda como quiere el gobierno en extraordinarias. Mucha información para ir analizando, desmenuzando a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Sesiones extraordinarias, el gobierno prepara el llamado. Serán del 10 al 31 de diciembre con la posibilidad de que el periodo pueda extenderse. Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo. Se postergó la elección de los candidatos para la Defensoría del Pueblo y del Procurador Penitenciario. Criptomoneda Libra. La comisión investigadora se reunirá mañana a efectos de continuar con el trámite de las actuaciones. Estos son los títulos de esta jornada. Esta información que acabo de dar es la otra de las novedades de esta jornada. Bueno, se va a reunir esta comisión investigadora en fecha inhabitual, fecha y horario inhabitual. Pero ya les presento a quienes me acompañan. Juan Pablo Cabanac, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Pero muy buenas tardes. Sí, la verdad, una semana bastante movida para el oficialismo, que ya está reuniendo movimientos, está preparándose para tratar de
en sesiones extraordinarias a aprobar las reformas claves que tiene por delante, una agenda legislativa bastante ambiciosa y una agenda también que el oficialismo siente que debe aprobar en este contexto político de todas maneras, ¿no? Siente que tiene el caudal necesario de respaldo legislativo, también tiene un respaldo social que le dieron las urnas el 26 de octubre y son condimentos más que interesantes para que llegue al recinto de la manera más optimista posible. Es y también estamos con Pablo Varela. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, José? ¿Cómo te va, Juanpi? Sí, efectivamente, bueno, te escuchaba recién hablar de esta nueva salida del Bloque Pro. Se sigue reacomodando el Congreso después de la elección del 26 de octubre, se sigue dando nuevos reacomodamientos en lo que tiene que ver con la conformación de los bloques. Creo que de acá a que la Cámara elija autoridades y se suceda la famosa sesión preparatoria, puede seguir pasando este tipo de movimientos. También se habla de algún subbloque o cuestiones en lo que tiene que ver con Unión por la Patria, que obviamente también está en ebullición. Sabemos la interna que está atravesando el peronismo. Y bueno, lo dicho, extraordinarias para lo que queda de diciembre o para el 10 de diciembre al 31. La agenda está. Veremos qué termina estando y qué no, qué termina entrando y qué no, y qué puede hacer el gobierno en esos 21 días. Y cómo le funciona la nueva mesa política o cómo le funciona el nuevo dispositivo, ¿no? de negociación. A mí me parece que hay preguntas para hacerse. Es verdad que Karina salió fortalecida, es verdad que los Menem salieron fortalecidos. Bueno, ya no está Guillermo Francos, ya no está Catalán, que eran los que llevaban adelante las conversaciones con los gobernadores. ¿Cómo se retoma todo eso? Ahí me parece que hay interrogantes y yo, lo personal, tal vez para el presupuesto 2026 sí, pero me parece que para la reforma tributaria y laboral, que serían las dos principales, no sé si le alcanza a diciembre. Me parece que van a tener que pensar o en ordinaria del año que viene o en anexar algunas semanas más de extraordinarias en el verano. Sí, yo creo que está claro que no van a esto da el tiempo porque son 20 días en los cuales se van a meter de lleno en el trabajo de presupuesto, pero como decíamos también, es un mero trámite, pero van a tener que hacer el dictamen de nuevo en la comisión. Hay que conformar las comisiones, hay que también en el Senado tendrá que pasar por comisiones. Veremos, en ese caso, en esas instancias ya no creo que haya desfile de funcionarios, pero bueno, si lo piden tendrá que suceder. Y me parece que las reformas quedarán para enero, febrero, y porque esperar hasta el mes de marzo me parece que ya es demasiado tiempo, y avanzar claramente con las reformas es lo más conveniente, me parece, que es lo que terminarán haciendo. Y esos poroteos que, bueno, yo ya tengo una lista donde voy tachando así, y creo que ya la he visto otros que la tienen también para ir estando al día. Tenés un TEC. Sí. Claro. Sacás una ficha. Vas tachando y reacomodando. El PRO ataca el LLA. Totalmente, pero vemos el crecimiento. Arrancamos la semana con muchos menos, ¿no? Bueno, los pases grosos se habían hecho ya el viernes pasado, pero ya La Libertad Avanza la tenés con 88. Ya tienen uno más que lo que tenía Macri cuando arrancó en 2015, junto por el Cambiemos en ese momento. Aparte eran tres bloques juntos. Espacios políticos. Que eran, la UCR, la Coalición Cívica, bueno, y el PRO. Claro. Así que estos son solamente de La Libertad Avanza, 88. Y si vamos sumando con el PRO, si arman el interbloque, que bueno, no lo descartan, que puedan llegar a armarlo, ahí ya llegarían a 104. Más o menos. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver si esto deja heridas, esto de ir sacándole de a uno. Pero bueno, hay cosas inexorables que van a ir sucediendo. Ahora, de todas maneras, me parece que ahora, al saber de Belén Abico, que no es una diputada que de perfil alto, de perfil alto, claro. Y uno imaginaba yo que iban a ir por otros, iban a pasarse antes, pero bueno, no la tenía vista esta. A ver, ¿cómo diputada. ¿Quién arriesgabas? Hay uno, Bon Giovanni, que lo veo, él es liberal, dice que es liberal. Sí, tiene un perfil para La Libertad Avanza. Pero ya lo aclaró que por el momento él sigue siendo liberal, qué sé yo, pero
bueno, está en su bloque. Y hay algunos más, después habría que repasarlos, pero me parece que esto de acá hasta la sesión preparatoria, que no tiene fecha todavía, algunos dicen que va a ser directamente el 10 de diciembre. Ujú. Normalmente es una semana antes, pero puede ser también el Sí, 10 de diciembre. sí, cae 7, 8, ¿no? Claro, 6. Claro. sí, sí. Dicen que hasta ese día y después también va a seguir produciéndose las modificaciones. Exactamente, sí. Vos sabés, José, que también tengo la misma información de parte de la Libertad Avanza, que son muy optimistas en seguir comiéndole diputados al bloque del PRO. Claro. Y un detalle Bueno, también. perdón, 10 cae miércoles justo. Por eso, claro. No me Ahí había ahí fijado va. el calendario. No me había fijado antes, entonces me estaba fijando el calendario. A mí hasta me había llegado un cronograma ese miércoles, Ajá. pero no le di mucha bolilla porque, bueno, Claro. parece que, qué sé yo, falta tanto aparte. Parece un ciencia mes. ficción, ¿no? De acá al 10. Pero decía, a las 12 del mediodía era la preparatoria y a las 13 la preparatoria del Senado. Me hace ruido que sean las 12 el mismo día. ¿Preparatoria del Senado? La preparatoria del Senado, que sea... no, la Asunción, la jura, perdón. Ah, está bien. La jura, que querían hacerla tipo preparatoria también. Yo estuve hablando porque la preparatoria, lo dice el reglamento, tiene que ser el 24 de febrero. Todo siempre el 24 Claro. de febrero o el día hábil anterior a ese 24 de febrero. Pero dicen que si la piden, se puede hacer, se puede adelantar. Pero bueno, será para... Ah, pues sería ya encorsetar la Villarruel, ponele. Y cambiarían lo que, ya que estamos hablando del tema. Estamos analizando en Sí, voz sí, alta, sí. digamos. Nosotros estos días decíamos, difícil que haya una sesión más en diputados, pero en el Senado está lo que se votó esta semana, que es la reforma de la ley de DNU. Entonces, esa la quieren meter en una sesión. Seguro va a haber una sesión, probablemente sea la semana que viene, pero lo que quieren hacer es lo que le está de acuerdo con esa sesión Victoria Villarruel porque quiere que le voten al secretario administrativo. Que recordemos, ya pasaron 2 por el cargo, el último duró un mes, pero bueno, lo quiere votar antes de que venga la nueva conformación. Y Mayans le dice, bueno, arreglate primero con APL, porque hay bastante lío con el gremio legislativo. Sí, el otro día tuve una reunión con uno de los dirigentes de APL y sí, hay bastante ruido. Claro. Depende todo de una reunión entre Villarruel y Norberto Di Próspero, que es el secretario general del gremio que nuclea al personal legislativo. Claro, porque bueno, hay rispideces, bueno, si se arregla, dice, después te la votamos, o veremos a quién eligen para el Son cargo. optimistas, dicen que van a llegar a un acuerdo como sucedió en anteriores ocasiones. Así que, en definitiva, bueno, veremos si sucede eso, veremos si quieren hacer el adelantamiento de la reunión preparatoria. La reunión preparatoria sería para nombrar a alguien que en general, aparte, lo pueden hacer, pero bueno, es el presidente provisional, veremos quién es. Claro. Le dicen que va a seguir Bartolomé Abdala. Y No sé, sería lo veremos. lógico. Sí, Si puede Patricia, ser. digo, es jefa de bloque. Claro, ¿no? claro. Además Y es una figura que no incomoda, digo, Sí. Claro, sí, que sí, cae sí. bien a todos los sectores del oficialismo. Así que veremos si termina sucediendo eso. Pero después vamos a seguir hablando del Senado, que algunos datos más que tenemos. Pero primero vamos a la Cámara, que donde siempre decimos es donde más le ponemos el foco, que es la Cámara de Diputados. Y Juan Pablo tiene datos sobre lo que prepara el oficialismo para, bueno, reunir musculatura, ¿no? Así es, José, el oficialismo ya está plenamente inmiscuido en las sesiones extraordinarias en tratar de conseguir el respaldo legislativo necesario para por lo menos ya sancionar el presupuesto 2026. Hay mucho optimismo y a lo largo de las siguientes placas vamos a encontrar algunas de las claves de los movimientos de la Libertad Avanza. En la primera, bueno, ya tenemos como fecha de inicio la segunda semana de diciembre, en la cual el oficialismo va a empezar a debatir estos proyectos que son, la verdad, bastante ambiciosos, comenzando primero con el presupuesto 2026 y también con la reforma laboral y la reforma tributaria. Para estas iniciativas, obviamente que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya se puso en contacto con todos los gobernadores. En las últimas horas en Casa Rosada descontaban ya directamente un diálogo, ratificaban directamente que hay un diálogo con todos. Incluso ¿sabes qué, José? También hablan de conversaciones con aquellos peronistas, aquellos que no fueron invitados
aquella reunión que hizo Milei la semana pasada en la que, bueno, reunieron a 20 figuras representativas de los ejecutivos provinciales y un conclave que no tuvo la participación de aquellos mandatarios justicialistas como Gustavo Melella, por ejemplo, y Axel Kicillof, ¿no? Como una de las figuras más representativas. Van a tratar de por lo menos iniciar charlas, obviamente que descuentan que haya apoyo a estas reformas, pero bueno, por lo menos van a intentar llegar a una conversación. Y también lo que se está hablando es que va a haber otro nuevo encuentro, o por lo menos esa es la intención que tiene Diego Santilli, el ministro del Interior, que tiene también Eduardo Lule Menem, que es otra de las figuras que está participando en este cara a cara, en este acercamiento con los gobernadores. En el caso de Eduardo Lule Menem, que es funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, ya lo hizo en su momento cuando estaba Guillermo Francos, tiene muy buena relación con Osvaldo Jaldo, con Raúl Jalil de Catamarca. Tiene la posibilidad con Quintela también, tiene nexos. Obviamente que esto no se va a traducir en apoyos automáticos, pero por lo menos para iniciar un acercamiento, ¿sí? En la siguiente placa vamos a encontrar algunos datos más que tienen que ver con que ya hay gobernadores que en estos últimos días le dieron guiños al oficialismo para que pueda avanzar con estos proyectos. Es decir, están a favor de las reformas. Uno fue, por ejemplo, Osvaldo Jaldo, que comenzó la semana con una conferencia de prensa en la cual empezó a explicar por qué se reunió con el oficialismo en Casa Rosada y garantizó directamente apoyo, por ejemplo, para la reforma laboral, ¿sí? Coincidió con algunos argumentos que hoy están dando miembros del equipo Violeta sobre la necesidad de modernizar la legislación, sobre la necesidad también de que muchos trabajadores informales pasen al mercado laboral, y en ese marco directamente dijo, sí, acompaño a este proyecto, pero obviamente con ciertas condiciones. ¿Qué pidió Jaldo? Y que directamente haya fondos para directamente obras públicas, ¿sí? Para, por ejemplo, mantenimiento de rutas nacionales, que es uno de los ejes que más preocupa hoy a los mandatarios provinciales, así como también que se cumplan con los fondos de las cajas previsionales, que también es otro de los temas que preocupan a los gobernadores y que también hacen que el apoyo legislativo a las reformas que pretende el oficialismo esté atado justamente a esas condiciones, a los fondos. En la siguiente placa, por ejemplo, también vamos a encontrar que no solamente fue Jaldo el que se expresó a favor, sino también Claudio Poggi de San Luis también dio el visto bueno a las reformas y utilizando, José, algunos de los argumentos también que estuvo dando a entender Diego Santilli, ¿no? La necesidad de modernizar la legislación, de que se simplifiquen ciertos trámites burocráticos hoy para contratar y despedir empleados. También habló, obviamente, de la necesidad de que cada vez más trabajadores pasen al mercado formal. Hay una cifra que distintos miembros de La Libertad Avanza empezaron a volcar y los gobernadores ya directamente se sumaron a ese número, que tiene que ver con los 8 millones de informales que hoy tiene el mercado laboral argentino y que es necesario, obviamente, pasar en blanco para que la recaudación suba, ¿no? Poggi ya por lo menos aseguró, pero por lo bajo también está dando a entender que para que estas reformas tengan el visto bueno parlamentario, son necesarios algunos de los fondos, ¿no? Que Nación tendría que estar volcando, ¿sí? En la siguiente placa vamos a encontrar justamente este número que tantas veces se está repitiendo en el discurso oficial, que tiene que ver con los 8 millones y que también tiene que ver con, y que también está relacionado a un argumento que está soltando Diego Santilli, que tiene que ver con que se deben actualizar los convenios colectivos de trabajo. Este también es un argumento que está pesando con mucha fuerza a la hora de defender el proyecto, que tiene que ver con que se actualicen ciertos convenios colectivos de trabajo a las necesidades que se ajusten a cada empresa y no a cada actividad, como sucede hoy, ¿no? Es uno de los caballitos de batalla de una reforma que todavía no hemos visto a la luz. Supongo, José, que la vamos a estar viendo en las próximas semanas, ¿no?
y que también tiene otros puntos relevantes, los que ha dejado trascender el oficialismo, como la necesidad de implementar un salario dinámico, que se ajuste también a la productividad de cada empleado, que la negociación también se pueda ofrecer por empresa e incluso hasta por individuo. Y obviamente uno de los temas que más pone en aprietos al sindicalismo, que tiene que ver con la modificación de la cuota solidaria, ¿sí? Estamos hablando de estos descuentos que se les hace a cada trabajador y que sirven para financiar las arcas sindicales, sean afiliados o no sean afiliados, ¿sí? Hace una semana Alejandro Cacase, que estuvo aquí y también en otros medios, estuvo mostrando un recibo de sueldo de un trabajador camionero y remarcando la cantidad de descuentos que tiene en el salario, ¿no? Haciendo, por ejemplo, énfasis en que hay un descuento para capacitación y otro para profesionalización, y que ni siquiera se sabe exactamente cuál es la función de cada ítem, ¿no? Porque hay uno para capacitar a un trabajador camionero y otro para la profesionalización. Obviamente que el día de ayer hubo renovación de autoridades de la CGT. Se eligió un nuevo triunvirato que está integrado por Jorge Sola, del Sindicato del Seguro, por Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, y quedó Octavio Argüello, justamente de Camioneros. Y obviamente se perfila una matriz combativa ante este proyecto que quiere implementar el oficialismo. Ayer la verdad que hubo muchas voces críticas hacia ese proyecto de reforma laboral. Obviamente que no se descarta movilizaciones al Congreso el día que se trate, pero también van a estar acompañadas esas movilizaciones, esas convocatorias callejeras, esa manera de ejercer presión con otras cuestiones que también está analizando la CGT en estos momentos, como por ejemplo la judicialización, que tan buenos resultados le dio en su momento, cuando salió el decreto del 7023, que incluía una reforma laboral con varios de estos puntos que hoy están trascendiendo y que van a quedar plasmados en un proyecto de ley. La CGT acudió rápidamente a la Cámara Nacional del Trabajo, que emitió una resolución en tiempo express. Incluso yo me acuerdo que fue en feria judicial y hizo que esa reforma laboral del decreto quede totalmente obsoleta. De hecho, fue una de las pocas cosas que quedaron suspendidas de aquel famoso decreto, exactamente, claro. ¿Sí? Y obviamente que la CGT ya está empezando a tejer, obviamente que no lo van a decir para no mostrar las cartas en este momento, pero a uno ya le consta que hubo muchos llamados a legisladores que responden, a gobernadores sobre todo, con los cuales la CGT, José, ha tenido un muy buen vínculo. Sí te puedo contar, por ejemplo, de uno de las personas que va a estar a cargo de ese cabildeo, si se dice lobby, ¿no? Que es Héctor Daer. Héctor Daer se retiró formalmente de la conducción, pero va a tener una silla que es la Secretaría de Interior. Ajá. A través de ese lugar, Héctor Daer va a ser una especie de armador del PJ y quiere tener por lo menos un nexo muy aceitado con gobernadores y con legisladores, ¿sí? Tanto con diputados y senadores. Va a entrar en esa fase, ¿no? Bien. Esa fase operador, ¿no? Y con eso Daer siente, o por lo menos es optimista, de que la reforma laboral va a tener un freno en el Congreso. Veremos si sucede. Completísimo, Juan Pablo. Vamos ahora a una breve pausa y después seguimos con más plenario. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el Edificio del Molino en una noche llena de arte e historia.
soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional.
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Seguimos con plenario y entre las múltiples actividades que se siguen desarrollando en la Cámara de Diputados, hoy hubo una visita especial de una delegación china que, justamente se reunió con la delegación de la Conferencia Consultiva Política de la República Popular China, que estuvo encabezada por ahí lo vemos, al diputado de La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle. Y bueno, el propósito de esta reunión fue intercambiar para la promoción de una cooperación a largo plazo entre ambos países, como suele suceder, en los ámbitos, en este caso, de la cultura, de la educación, la economía. Y bueno, van a estudiar el entorno empresarial para conocer las políticas sobre la protección de los derechos e intereses e inversiones extranjeras a fin de fomentar el conocimiento y la comprensión mutua. El diputado Ovalle, ahí lo vemos con quien encabezó la delegación china, Moreno Ovalle, decía, es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y bueno, y agradeció el interés de China con el fin de fortalecer la relación y cooperación entre nuestros países, que puede generar grandes beneficios, dijo durante ese encuentro. Y vemos imágenes del encuentro desarrollado en, si mal no, eso es Parece el bajo recinto. Sí, sí. Por el ladrillo, digo, ¿no? Ahí es, sí. Y él dijo, Valle, que China es un socio natural para Argentina en innovación, agroindustria, tecnología y transporte, quienes tienen un desarrollo sostenible que admiramos, dijo. Y esto muestra, bueno, una otra faz de tanto que se ha hablado sobre los tironeos que nuestra relación con Estados Unidos trae con... Escondés, ¿no? Claro. Un mensaje directo. Pero Sí. bueno, el tema es que China... He leído notas en el sentido contrario. Claro, así es. Bueno, pero la cuestión es que hay ámbitos donde se sigue avanzando en la relación con la República Popular China. Veamos lo que decía el diputado... Sí. Escuché que el otro día que pasó a ser el principal socio comercial. ¿De China? Y sí. Que desplazó a Brasil. Claro. Ahí tenés. A la gente de economía del diario en el que trabajo. Ah, muy bien, muy bien. Veamos lo que decía el diputado Julio Moreno Valle. Para nosotros es una alegría muy grande que hayamos tenido el dictamen de mayoría, muy ajustado, por cierto, pero hemos tenido el dictamen de mayoría. Así que te diría que es un primer paso para aprobar general el presupuesto del año que viene. Y no nos olvidemos que el presupuesto es un plan de gobierno, cifras estimadas, presupuestadas. Nosotros trabajamos con valores reales, hay rubros que han sido muy actualizados, muy grandes a valores reales, y otros rubros que, por supuesto, de acuerdo a la prioridad y el objetivo del plan de gobierno del presidente Milei. Eso nos da la posibilidad y la facultad, con la cantidad de diputados que vamos a hacer,
a partir del mes que viene, de la asunción, más los diputados amigables y más los acuerdos que se puedan hacer con gobernadores, te diría que sí, somos muy optimistas en aprobar el presupuesto como la primera medida, y eso es justamente lo que se habló hoy en una reunión en la Casa Rosada con el presidente. Estuvieron todos los diputados electos, nosotros, digamos, los diputados viejos, para darle alguna definición. Y por supuesto, senadores también, así que fue una reunión bastante amigable, una reunión muy interesante y realmente muy contenta por ver la cantidad de liberales, libertarios que somos. Así que contentos, y calculo que sí vamos a hablar. Entonces, sí, dentro del mensaje del presidente, habló primero del presupuesto, que es la prioridad número 1. Eso sí lo vamos a tratar en un cortito plazo. Y después sí van a presentar proyectos de ley que ya se están estudiando, no hay nada seguro. También hablamos de lo que está haciendo el periodismo, que está inventando temas, ¿no es cierto?, de las jornadas laborales de 12 horas, por ejemplo, y cosas de esas. No hacerle caso absolutamente a nada. Lo que sí reafirmó con el tema de la modernización laboral, habló de que sí se le van a respetar los convenios colectivos regionales, primero por empresas, después regionales y después por último nacionales. Eso es una de las modificaciones más importantes, y que sí, no se puede comparar un trabajador que trabaja en La Puna, en Salta, con un trabajador que trabaja acá en La Cava, por ejemplo. Una idea justamente por las estructuras y las dimensiones de cada una de las escalas de trabajo, facturación, etcétera. Bueno, eso va a ser uno de los planteos más grandes que va a tener esta modernización laboral. Así que habló de eso, habló por supuesto de las reformas tributarias, y uno de los temas que yo calculo, porque no puedo darte y decirles qué es lo que se va a hacer, es la eliminación de los impuestos provinciales a las actividades económicas o actividades lucrativas, que es un impuesto netamente regresivo. Cobran un 5% en cada una de las escalas, para que tengamos una idea. El fabricante, cuando vende el producto, 5%. El mayorista, cuando vende el producto al minorista, 5%, y el minorista, 5%. O sea, automáticamente tenés un 15% de impuestos regresivos. Entonces, por otro lado, se le puede dar mayores facultades que en algún momento las provincias le otorgaron a la nación para la recaudación de impuestos. Calculo, me hago cargo, claro, ¿no? Sí, claro, con la información que tiene, que puede compartir. Pero sí, eso sería un tema que sería interesante que lo empecemos a debatir, darle las facultades a las provincias para que cobren los impuestos y que después sí coparticipen de alguna manera a nación. Lo veíamos y escuchábamos al diputado Moreno Valle hablando. Él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, bueno, hablando de lo que fue el debate de Presupuesto y Hacienda, del presupuesto 2026, y lo que viene, que en principio es el tema de la reforma laboral. Lo que viene, todo en extraordinarias, y justamente sobre lo que viene nos va a hablar Pablo Varela. Sí, vamos a hablar de lo que sería el temario de extraordinarias, que no está definido, lo hemos dicho muchísimas veces. Circuló la idea, y además lo dijo el flamante jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, que la convocatoria va a ser entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre. Seguramente, como hablábamos en el primer bloque, pueda llegar a haber una extensión de ese periodo, porque no les va a dar el tiempo para tratar otra cosa que no sea el presupuesto. Y acá estamos viendo en la primera placa, lo que tiene que ver con el presupuesto 2026, que está enfocado en este famoso superávit 1,5. Cuando hablamos de superávit de 1,5, estamos hablando de no solamente un superávit primario, sino también un superávit financiero, es decir, un superávit una vez que ya se pagaron los intereses de deuda. Esto me parece que es clave para el gobierno, para poder, trazar un sendero fiscal. Pensemos que en este desempate que hubo días atrás, el martes, por parte de Bertie Venegas Lynch, había la idea, o estaba la idea en un sector de la oposición, de poder, dentro de ese 1,5, de esa brecha fiscal positiva, incluir las leyes que habían sido votadas. Estamos hablando de financiamiento universitario, pediatría y discapacidad. Bueno, eso no sucedió. Así que el gobierno me parece que se prepara para aprobar, por lo menos en diciembre, el presupuesto 2026, y después veremos qué sucede
los otros temas. Dentro de los otros temas, ahí quedó lo que tiene que ver con reforma laboral. Un poco lo explicaba Juanpi también con sus placas. Salario dinámico, es decir, son los conceptos por los que viene bregando el oficialismo. La reforma laboral, digamos, es lo que tiene que ver con darle, me parece que tiene dos ejes. Por un lado lo que tiene que ver con lo paritario y por otro con los modos o los mecanismos de contratación. Ahí veíamos antes entonces salario dinámico, es decir, un salario que se va ajustando en función de la productividad, paritarias por empresas, no por sector, no por rama del comercio, no por rama de la industria, no por rama del comercio o de la producción. Es decir, yo, empresa X, puedo negociar con mis trabajadores cuál va a ser el aumento y no estoy sujeto a lo que aumente, no sé, por ejemplo, todas las empresas de transporte. Convenios laborales también por empresa, es decir, ajustando este convenio o este contrato entre trabajadores y empresas a la realidad de cada empresa. De alguna manera eso descomprime o le saca de alguna forma posibilidad de negociación a los sindicatos. Y en todo este mecanismo, la idea de salario basado en productividad tiene que ver también con una desindexación paritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todo el comercio negocia una suba del 10%. Tiro un número totalmente azaroso e hipotético, ¿no? Bueno, eso obviamente al darse o al otorgarse esos aumentos, de alguna manera presiona sobre la inflación, presiona sobre los precios. Hay más consumo. Cuando negocia un gremio, porque mencioné el de comercio, justamente el de comercio creo que es el más numeroso, ¿no, Juan? Es el más numeroso, exactamente, sí, el que mayor cantidad de afiliados tiene, incluso en Latinoamérica. Mira, no tenía el dato de Latinoamérica, me acordaba que era el de Argentina. Bueno, por ejemplo, si todos los trabajadores de comercio tienen una suba salarial, no es lo mismo que si la tiene una empresa, si la tiene un local o la tiene un determinado grupo de empresas. Entonces ahí me parece que la idea también es como sacarle esa indexación, ¿no? Esa subida automática del salario y de alguna manera le sacás presión inflacionaria. Otro de los puntos importantes es la reforma tributaria. Creo que lo que menos sabemos es sobre la reforma tributaria. Uno soy yo. Acá tenés dos más. Yo fui, claro, y acá hay dos periodistas más. No, estoy como Maradona, hablando en tercera persona. No, quiero decir, fui tratando de juntar información respecto de dónde se estaba trabajando. Algunos me decían dentro del Consejo de Mayo, otros me hablaron creo que eso era más una cuestión de análisis lógico, que sea, digamos, Luis Caputo, de Toto Caputo, y de Paso, que es el titular de ARCA. Otros me decían Guberman, ¿no? que es el técnico. Es el técnico, es el secretario de Hacienda, y para quien no se entienda, quien no se está viendo, yo lo digo de manera grosera, no entiéndase buenamente, es el cajero. Porque está el secretario de Finanzas, está el secretario de Agricultura, está el secretario de Energía, ¿no? Todo eso depende de Caputo al final. Pero el de Hacienda es el que lo que entra y sale. Claro, entra y sale. Ese es el secretario de Hacienda, es un técnico, como dice Juanpi, que expuso acá justamente en la Comisión de Presupuesto varias veces. Se habla de un super IVA. ¿Qué significaría este super IVA? Bueno, Nación cobra 9% y les permitís a las provincias cobrar el resto. Hoy la alícuota del IVA es del 21%. 21, sí. Entonces le permitís ese 12% plus a cada una de las provincias y ahí posibilitas la competencia entre las provincias. Entonces Córdoba te puede cobrar, en vez de 12, te cobra 5. Santa Fe, 7. Buenos Aires, 8. No sé, Chaco, X. Entonces, es un super IVA, pero porque es una cosa superadora. Sí. Yo cuando leí super IVA dije, se baja las nubes. No, baja. Todo en un borrador y todo estimativo. Pero podemos contar lo que se está hablando, por lo menos lo que está circulando. Simplificación tributaria. Yo no sé por ahí, no sé si. ¿Cuánto se distribuye del 21% a las provincias ahora, hoy? Es una buena pregunta. No va directo a las provincias a lo mejor. No lo sé. Ahí no te sé responder eso. Sí que es el tributo con mayor recaudación. Claro, sí. ¿No? Porque además, algunas actividades tienen alguna alícuota un poquito del 27 y otras del 10,5.
Pero si hay algo que se dice siempre es que el IVA la paga el millonario o la paga el más humilde con un sachet de leche. Entonces, eso siempre se habló, digamos, en esos términos o se explicó en esos términos. Simplificación tributaria, bueno, nada, es empezar a eliminar tributos que están solapados o que tienen una muy baja recaudación, que no mueven el amperímetro y que terminan generando algunos desincentivos para tributar y bueno, complicaciones para el contribuyente. En esto del super IVA, la idea de que las provincias, esto lo vemos en la siguiente placa. Acá te hago una interrupción que está buena, nos informa nuestro productor Ariel. Nos dice, el 11% del IVA, del 21%, el 11% va a Seguridad Social, el 35% a la Nación y el 54% se reparte entre las provincias de ese 21%. Bueno, ahí gracias por el aporte, está buenísimo. Si más de la mitad se reparte entre las provincias, ahí lo que le está diciendo Toto es, bueno, arréglense ustedes. Claro. Habrá que ver cuánto es en la actualidad es el 54% y sería más. Claro. Sería un poco más. Y se desfinancia la seguridad social. Digo, porque bajaría la licuota. Y si puede ser, habría que ver cuánto recauda por este 9. Claro. Si es lo mismo o lo que necesita para el 35, dijiste. El 35% es Nación y el 11% va a la Seguridad Social. Y bueno, irá dentro de... sí, más o menos debe ser igual. Dentro de ese 9% irá una parte ahí. Bueno, bien. Veremos. Bueno, y en esta última placa vemos baja o eliminación de ingresos brutos. Eso es algo que siempre se habla. Ingresos brutos es transversal la queja, ¿no? Con un impuesto que son impuestos provinciales. Macri había tenido un pacto fiscal que trazaba un sendero a la baja en ingresos brutos. Pues Alberto Fernández lo revirtió, ese famoso pacto fiscal. Yo creo que está en el discurso de Milei siempre está bueno que las provincias empiecen a bajar los impuestos. Lo mismo respecto de las tasas municipales, que muchas veces cobran, por ejemplo, cuando cargas nafta, ¿no? Claro, sí, bastante te cobran. Y estoy viendo mucho últimamente precios de cualquier producto, de cualquier bien, que te dice cuánto cuesta sin impuesto o cuánto... Está más discriminado eso. ¿Lo estás viendo? Sí, también lo veo, sobre todo en internet. Cuando vas a comprar algo, tenés precio sin impuestos, precio con impuestos. Exacto. Y también en algunos comercios ya empieza a haber esa descripción. Yo lo vi. Con impuestos, sin impuestos, incluso comprando en provincia me ha pasado de tal tasa, tal porcentaje de IVA. En provincia no lo vi en capital, en algunos comercios, sobre todo de ropa, así que vas por ahí caminando y ves en una vidriera y te detenés en el cartelito un segundo y dices, ¿qué son estos dos precios de acá? Sí, tal cual, por ahí lleva en la un color, ¿cómo? Claro, te puede llevar a la confusión, entonces mirás un segundo y dices, che, ¿qué es estos dos precios en dos colores? Bueno, está empezando a aparecer eso. Y modificaciones al régimen de ganancias, que recordemos que se restituyó en la cuarta categoría, también muy, muy discutida y muy peleada. Así que son todos, tentativos, pero me parece que de la reforma tributaria es claramente de lo que menos sabemos. Claro, y está bueno que avance con eso. Ya lo ha dicho el presidente de la Nación que el tema, porque no lo incluiste acá, y bueno, el presidente tampoco lo incluye, el tema de la reforma previsional, que quedaría por una tercera generación, son reformas de tercera generación, lo que ha dicho, que creo que lo comentó ante los legisladores cuando los vio esta semana en la Casa de Gobierno, que decía, bueno, necesita primero que contar con una reforma laboral. Claro. Y después, cuando esté aceitado qué es lo que queda de esa reforma laboral, bueno, ahí sí pensar en una reforma previsional. Esa es un poco la idea. Sí, es un poco, digamos, primero me imagino que ampliar la base de trabajadores formales registrados. Exacto. Sí. Y después parte del régimen de seguridad social se financia con impuestos. Claro. Estábamos hablando justamente recién de qué parte del IVA va a la seguridad social. Claro. Así que entiendo que primero no poner el carro delante de los caballos, sería una cosa así, ¿no? Más o menos. Me imagino, no sé. Es verdad. Pero repetir el error de Macri, que él lanzó la reforma previsional, ni bien ganó la elección y le costó parte de
Claro. su caudal político. Lo que dice el peronismo, por ejemplo, es que, bueno, lo que pasa, por ejemplo, en esa reunión de ayer que se hizo del bloque peronista, que decían que, bueno, en realidad no necesita la reforma previsional porque ya hizo el ajuste. Lo más importante lo hizo ya, que era el ajuste con el decreto al principio, esa eliminación, esa adecuación de lo que era la fórmula de Alberto Fernández. Entonces dice, él no necesita esa parte. Recordemos, lo que hizo Macri en esa reforma fue modificar la fórmula. Así que eso lo habían hecho. Pero bueno, en esa reforma que viene, que en algún momento se votará, se llevará, es muy probable que esté el tema de la edad de jubilación. Sí, es una discusión que es transversal. En todos los países trae problemas, así que imaginamos que eso... Sí, además en muchos países fue terriblemente resistida, en Francia, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí, yo creo que edad puede ser, obviamente, una de las variables, seguro. Sí, obvio. Con la expectativa de vida y demás. Y después, ¿qué jubilación tenés? En función de lo que aportaste, de lo que no aportaste. Claro. Vas a tener la mínima, vas a tener el 82%, o sea, ¿no? Claro, porque, bueno, la moratoria, todo eso que fue vetada y demás, parte de la crítica era, bueno, no están los recursos. Y había, creo que un proyecto de Agustín Domingo, ¿era? Sí. Como tenés una jubilación en función de lo que aportaste. Si aportaste 15 años, un proporcional. Claro, porque... Que si no era Agustín Domingo, no recuerdo, pero había algo en ese sentido, un proyecto presentado. Recordemos, de los tiempos de Cambiemos viene la creación de la PUAM. Claro. Y que establece que es una alternativa bastante positiva, que dicen que es superadora de lo que son las moratorias. Del otro lado dice que no lo es. Y que algunos dicen que habría que hacerle modificaciones. Por ejemplo, que la PUAM se implemente, que se eliminen las moratorias, que no haya más moratorias, que de hecho ya no ha sido prorrogada, pero que se atienda a los que no es lo mismo una persona que aportó 29 años y que otra persona que no aportó nunca. Y con la PUAM están todos igualados, o sea, nada, no perciben, no hay diferenciación para eso. O sea, que son alternativas que podrían llegar a tenerse en cuenta en esa reforma previsional que se hará en un eventual segundo mandato presidencial, veremos, pero que en última instancia tendrá que tener en cuenta ese tipo de cosas y cómo implementarlas realmente, porque veremos en definitiva si llega el momento se aplican, pero bueno. Esas son las alternativas. Otra de las cuestiones que habían hablado, yo lo veía en tus placas, era el tema de la reforma... El Código Penal. Del Código Penal. Totalmente. Y todos dicen, eso va a costar, o sea, no sé si pasa, lo dijo Pichetto, no sé si entre enero y febrero alcanzan a tratarlo, un debate así, porque yo me preguntaba, y ya vamos al corte, si no será eso de la baja edad de imputabilidad, que tuvo dictamen en su momento, y dicho sea de paso, ese dictamen que se alcanzó en las comisiones ya cae al no conformarse. Por lo pronto el oficialismo quiere aumentar penas por delito de corrupción, cohecho, homicidios. La idea es esa, ampliar un poco no solamente el tema de la edad de imputabilidad, sino la cuestión de las penas, y por ejemplo dijo en una definición muy ambiciosa de parte de la ministra de Seguridad, futura senadora, dijo que el 80% de los delitos serían excarcelables, algo así. Veremos a ver cómo admite un debate bastante largo e interesante. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos.
de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Seguimos con plenario y estábamos diciendo desde el principio, comentábamos que esta es una semana de muchas negociaciones, mucho poroteo, pero ya no sobre las leyes, sino sobre cómo van a quedar las bancadas, sobre todos los movimientos que rodean a lo que va a ser el nuevo Congreso. Y para hablar de ese tema la convocamos a nuestra compañera Daniela Romero, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Dani? Ahí, ¿Cómo están? desde la Casa Rosada, nunca más rosada que ahora. ¿Cómo va? Y con distintos tonos, además. Sí, todos los tonos de rosado, es verdad. Sí, yo también estoy como medio macheando con la escena. También estás a tono, es verdad. ¿Cómo va? Estoy a tono, sí. ¿Cómo Muy va? bien, por suerte, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien y estábamos acá sacando cuentas todo el tiempo. Tenemos una hoja donde vamos tachando los que se van pasando y vamos teniéndolo online. ¿Cómo es la conformación de los bloques? Fundamentalmente cómo va creciendo la Libertad Avanza en realidad y cómo va decreciendo el PRO. Esas son las novedades que diariamente se registran. Sí, estamos todavía allí con el poroteo fino a ver cómo quedan los bloques, los interbloques, y de eso vamos a hablar hoy porque hay movimientos y empiezan a haber organizaciones que ya no solamente dependen de los diputados, sino también de los gobernadores sobre cómo va a quedar la Cámara de Diputados. También en el Senado, pero hoy nos vamos a enfocar en diputados, ¿no? Hubo reuniones de bloque un poco tensas, hay algunos llamados de otras provincias como para también influir en cómo se va a organizar el tema de los bloques en diputados. A priori tenemos lo que sabemos todos, que es que la Libertad Avanza va a ampliar mucho su fuerza en el Congreso. La Cámara de Diputados va a ser la Cámara más flexible en ese sentido. Yo me atrevo a decir que están bastante holgados como para conseguir fácilmente quórum. Vemos que, vamos a las placas, la Libertad Avanza y el PRO y la UCR como lista unida reclutan alrededor de 110 bancas. Entonces ya empezamos a partir de una base muy sólida. Sí. Y a partir de ahí se pueden ampliar más, porque eso no cuenta, por ejemplo, a todos los de el PRO, que son de Macri, que muy probablemente para la gran mayoría de las reformas, especialmente si tienen que ver con temas económicos, van a estar de acuerdo y van a impulsar, van a prestar su apoyo. No estoy hablando necesariamente del presupuesto, porque el tema del presupuesto sí vamos a poder ver en las próximas semanas, en realidad en diciembre, cómo se va a empezar a hilar fino la negociación de el jefe de gobierno Jorge Macri con el presupuesto. Pero para lo que tiene que ver con las reformas en general, se podría decir que el apoyo del macrismo va a estar ahí, más que nada teniendo a Diego Santilli como ministro del Interior. Eso también, de alguna forma, terminó equilibrando los roces que amenazaron con sacar un poco más de pus la semana pasada cuando se quebró el bloque PRO con la salida de los bullrichistas. También se puede ampliar con Liga del Interior, que son los famosos radicales con peluca, que va a perder a Pablo Servi, que va a ir al Senado, pero que hay 3 que van a quedar ahí dando vueltas y que van a ser como Pac-Man. La Libertad Avanza va a ser como un Pac-Man que va a querer ir a buscarlos para tener un interbloque todos juntos. El objetivo va a ser claramente conseguir ser la primera minoría como oficialismo y así tener mucha más fuerza para poder designar presidentes en las comisiones y demás batallas parlamentarias que se pueden llegar a dar. El tema está en ese último grupo que puse en la placa, que es un grupo que no está del todo claro cómo van a querer actuar. Ya vimos que, por ejemplo, el MID
en lo que fue el dictamen del presupuesto 2026, que fue un dictamen simbólico, pero fue muy importante porque ya te dio una foto de cómo vienen un poco cómo se viene un poco acomodando, ¿no? La política después de la victoria del domingo legislativo. El MID firmó el dictamen de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, o sea, el dictamen alternativo del bloque medio. Eso fue como un distanciamiento que llamó la atención porque hasta hace un par de días el MID, que son dos, ¿no? Oscar Sago y Eduardo Falcone, porque Cecilia Ibáñez ya se pasó a la Libertad Avanza. Sí. Volvió, por decirlo de alguna forma. Son dos que van a tener muy poco poder de fuego por su cuenta, entonces es lógico que vayan a buscar formar parte de un bloque mucho más grande o un interbloque más grande que le dé más poder de fuerza. Después vimos que sí firmaron el dictamen con el oficialismo a San Juan a través de Producción y Trabajo, y también Salta y Misiones de Innovación Federal, también otra definición clave de los gobernadores que están negociando el presupuesto, pero que también te dan una iniciativa. Innovación Federal es un bloque que también conforma a Río Negro, ¿no? Pero te da como una iniciativa de, cómo van a actuar en el Congreso. De ahí a que vayan a conformar este famoso interbloque que quiere hacer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hay un poco un abismo, hay que ver cómo se termina reacomodando, pero fue un primer indicio que fue muy positivo. También ahí se va a buscar a los que terminan naufragando y responden a Entre Ríos, por ejemplo, Francisco Morquio, ¿no? De Encuentro Federal. También tenemos a los de Jaldo, a Tucumán, Independencia. Y por supuesto que Neuquén es otra provincia clave que van a estar buscando integrar en este famoso interbloque que todavía no tiene, no parece ser algo que se vaya a dar, ¿no? No hay una definición concreta de, vamos a conseguir hacer un interbloque. Pero es una intención, y estos son como los que va a ir buscando el oficialismo para poder conformar esa alianza. Ahora, ¿cuál es el tema? Se empiezan a abrir internas también dentro de otros partidos políticos, que eso puede también repercutir en cómo el gobierno termina orquestando toda esta estructura, esta pared de ya no defensa, sino ofensa, para poder avanzar con lo que quiera el presidente en términos de agenda parlamentaria. Vamos a la siguiente placa. Una de las novedades de esta semana tiene que ver con lo que va a pasar con el radicalismo y con Provincias Unidas. Acá hay medio un Tetris que vamos a intentar explicarlo para que se entienda, porque por supuesto que el tema de los partidos, el tema de los bloques, ya sabemos que la UCR es una galaxia un poco diversa. ¿Qué pasa acá? Alfredo Cornejo, el mendocino, que es uno de los gobernadores que hizo alianza con la Libertad Avanza para las elecciones, ya empezó a mover sus fichas, y lo que te dicen del entorno de Cornejo es que él está interesado en que se vuelva a construir un bloque radical. Claro. Es decir, que los radicales de Mendoza, por ejemplo, Pamela Verazay, que entraron con la lista de la Libertad Avanza, que la Libertad Avanza un poco ya los daba por hecho como que iban a ser parte del bloque, no van a querer formar un bloque con la Libertad Avanza, sino que van a querer formar un bloque aparte. Eso no quiere decir que después no estén en un interbloque, ¿no? Pero sí hay una idea de mantener una identidad propia y que a partir de esa identidad propia ir a buscar a todos esos radicales que se fueron jugando durante los últimos años. Por ejemplo, vemos en placa al caso de lo que tiene que ver con Jujuy. Jorge Rizzotti, que ahora serían Provincias Unidas, porque también sabemos que el bloque de Provincias Unidas va a querer tener ese bloque de Avenida del Medio, ¿no? Con los residuos que queden de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre, con los que entran, obviamente, por Provincias Unidas, como Martín Lustó. La UCR va a querer ir a buscarlos ahí, ¿no? A Rizzotti, a Cipollini, también de Chaco, que no hay una relación necesaria con Esdero, que es uno de los gobernadores que también hizo alianza con la Libertad Avanza, pero que sí hemos visto en diversas votaciones a lo largo de estos 2 años de gestión, que cuando hay un llamado del gobernador suele distanciarse del resto de Democracia para Siempre. Sí. Al menos para lo que tiene que ver con el quórum, eso lo vimos mucho con el caso de Cipollini. También a los correntinos de Valdés va a entrar Diógenes González, que también va a ser tironeado de Provincias Unidas. Ya hay contactos en ese sentido.
Entonces, como que se abre esta pregunta, ¿no? De qué va a pasar con Democracia para Siempre. Este bloque sería entonces un bloque radical, que sería conformado por lo que quede de la UCR, estamos hablando de Karina Banfi, por supuesto que de los mendocinos, de Nieri, de Pamela Versay. Pamela Versay sería la presidenta de este bloque, esa es como la idea. Y junto con los otros electos, que está Lauman y Agüero, que son de Entre Ríos y de Chaco. ¿Sabes qué? Entonces, Abonando un poco lo que vos estás diciendo, justamente del bloque radical, yo estuve hablando hoy justamente con alguien de Jujuy, y me decía, a ver si, porque Jujuy con el gobernador Sadir son afines o son parte de Provincias Unidas. Y medio me desinfló un poco el tema de Provincias Unidas, encogiéndose de hombros, me decía, y bueno, pero estamos pensando en la ola violeta que puede llegar a venir en 2027. Entonces, y teniendo en cuenta esos detalles, me decía en particular que en Jujuy entra una radical que es Singarán, de apellido Singarán, que es ministra de ministra de Ambiente, creo, de Jujuy, y dice, es muy UCR ella, muy del partido. Entonces, como que la ubicaba más allá, más que dentro de Provincias Unidas, dentro de ese bloque que vos estás refiriendo que querrían formar. Y en el caso de Risotti me decían, bueno, él tiene juego propio y está más del lado de Juliano y eso que tienen armado, y que a lo mejor, por lo menos yo me preguntaba si los dos jujeños iban a ir a ese bloque de Provincias Unidas, y pareciera que no. Me da dudas ahora. Pero... Sí, a mí también me da dudas por una cuestión de que también entiendo que a Risotti lo quieren ir a buscar. O sea, claro, para que no quede en Provincias Unidas, para que quede en la UCR. Y ahí está mi pregunta del final. ¿Qué va a pasar con Democracia para Siempre entonces? Que es este bloque radical blue, como le dijimos siempre, que se desprende de los aliados del presidente, cuando en su momento estaban los de Liga del Interior, que eran los famosos Peluca, cuando fue el blindaje de los vetos de jubilaciones y de universidades el año pasado. Entonces, porque ahí también está toda esa... Mariela Coleta, que es muy cercana a Lustó. A Lustó, exacto. Y Lustó va a entrar como Provincias Unidas. Claro. Entonces, ahí va a haber una puja entre la UCR y Provincias Unidas sobre quién se queda de qué lado, digamos, de la avenida del medio. Recordemos que, Leño, con lo que estás mencionando ahora, José, Provincias Unidas nace con una idea de ir hacia el 2027 fuerte y presentar un candidato para ser presidente. Sí. De hecho, esa es un poco la bandera que agitó, bueno, Yarlora, por ejemplo, inclusive también Torres, por más que se mantuvo más aliado que Díscolo como Yarlora, a diferencia de Yarlora. Pero bueno, o sea, esa es un poco la idea de Provincias Unidas inicial. Si es como te dicen, ahora están viendo que la ola violeta para el 2027 va por otro lado, bueno, la idea de Provincias Unidas se empieza a desdibujar después de no haber tenido quizás el triunfo que esperaban para las elecciones legislativas. Claro. Por ende, tiene sentido que pierda un poco de fuerza el bloque Provincias Unidas y quizás no vaya a ser tan amplio como se pensaba. De hecho, unos días antes de las elecciones, recuerdo que desde Encuentro Federal estaban pensando en hacer una avenida del medio muy importante e involucrar en un interbloque a Provincias Unidas, con lo que quede Encuentro Federal, con lo que quede Democracia para Siempre, ir a buscar a los partidos provinciales. Se pensaba algo mucho más grande y ahora es al revés, ¿no? Empiezan a surgir estas autonomías de los partidos más fuertes en sus provincias. Y bueno, la idea también de resurgir una UCR, que se fue como desmechando durante los últimos años, es algo que está impulsando nada más y nada menos que uno de los aliados más cercanos del presidente, que es Alfredo Cornejo. Claro. Por ende, bueno, hay como una reestructuración, ¿no? Todas estas son ideas, se está pensando. A mí me aseguran que la UCR, que los mendocinos de la UCR, Pamela Versay y Sandro Nieri, van a tener un bloque propio de la UCR. Claro. No van a formar parte de un bloque violeta, pero eso no quita que no formen parte de un interbloque, que es un poco la idea del oficialismo, ¿no? Poder reclutar a todos los aliados de distintos colores
para tener esa fuerza de primera minoría. ¿Sabes qué dato más? A todo esto que Te agrego con Sí. con este espacio radical que le damos más espacio que miembros que tiene el bloque. Pero Sí. este año tiene que renovar las autoridades. Y talla fuerte el nombre de Mario Negri para presidir el radicalismo, que es un hombre del Congreso, entonces que va a ponerle, si llega a prosperar esta propuesta de que vaya por ahí la elección, le va a prestar muchísima atención al Congreso. Sí, uno de los nombres también que se barajó mucho para conformar la Auditoría General de la Nación, ¿no? De parte de la UCR. Después perdió un poco de fuerza la UCR, entonces como que quedó... Siempre la pelea fue por ese tercer nombre en diputados, ¿no? Sí. Porque, bueno, el cuarto nombre, mejor dicho. Pero bueno, hay que ver cómo termina conformándose, cómo se acomoda la UCR después de todas las fragmentaciones que sufrió y ahora con como le dicen, hola Violeta, cómo se termina reincorporando en el mapa político, ¿no? Claro. Pero a esto le sumamos otra interna más, que es la interna peronista. Vamos a la siguiente placa. Acá el oficialismo está prestando mucha atención, porque justamente como el objetivo de Menem es ser primera minoría, si se llega a dividir Unión por la Patria, bueno, ahí se cambia también el panorama, se hace mucho más fácil. Hay una amenaza de división de bloque, es real, pero no es algo que se vaya a blanquear, entre comillas, en este momento de auge electoral de La Libertad Avanza, porque va a mostrar de alguna forma cierta debilidad que no es el momento. Entonces puede ser que esta eventual división de bloque termine efectuándose, pero no apenas se comienza el nuevo Congreso, ¿no? ¿Quiénes son los que están en esta interna? Bueno, por un lado, los que le interesa al gobierno nacional que se distancien del bloque, que son los que responden a Zamora y a Jalil, que son dos gobernadores aliados, entre comillas, dentro de lo que son los más distanciados. Aunque, bueno, Jalil en su momento supo ser uno de los más cercanos. De hecho, bueno, mañana, si no me equivoco, va a estar en la Casa Rosada, va a recibirlo Diego Santilli, va a ser uno de los primeros gobernadores que va a recibir Santilli en calidad de virtual ministro del Interior, porque todavía no fue designado formalmente como tal, pero bueno, estos contactos también los dos formaron parte de esa hiperreunión masiva que hubo la semana pasada en Casa Rosada con el presidente presente. Así que estos diputados que responden a Zamora y a Jalil son un poco como el objetivo, ¿no?, del oficialismo. Después, por otro lado, tenés a Sergio Massa, a los del Frente Renovador, que también amenazan con dividirse del bloque y conformar un interbloque. En la interna entre Kirchner y Kicillof, que ya después de la elección también quedó más profundizada todavía y más a la vista, mejor dicho. Y por supuesto también qué va a pasar con Grabois, esa es una de las preguntas. Entonces, vimos que en el Senado funciona bien eso, ¿no? De tener un bloque que sea de gobernadores, un bloque que sea más kirchnerista y otro bloque que en realidad impulsó Quintela, que también es como gobernadores, pero entre cuatro y no kirchneristas como con esa impronta, y funcionan en ese interbloque, ¿no? Sí. Hay que ver si eso en diputados es factible, pero como les digo, el peronismo no quiere mostrar debilidad en un momento en donde es como la victoria de La Libertad Avanza en pleno auge, así que si esto sucede, probablemente suceda más adelante. Por ahora van a intentar contener a todo el bloque unido, que se mantiene más o menos en el mismo número que hay ahora, en ese sentido no va a cambiar, pero bueno, entre la avanzada Violeta y el ruido dentro del peronismo, ya vemos un recinto que está como ahí, ¿viste? Como en la guerra cuando van avanzando y retrocediendo, en la trinchera hay como una situación en la que a priori estamos recién a 6 de noviembre, o sea, falta un montón, pero a priori ya vemos que se va tomando un poco de color, ¿no? Va tomando un poco de forma. Totalmente, bueno, perfecto, es un panorama muy, muy, muy interesante y muy abierto lo que se nos muestra con el Congreso, el nuevo Congreso. Gracias, Dani, buen fin de semana. Gracias a ustedes. Nos vemos igualmente la próxima semana.
Y bueno, era nuestra compañera Daniela contándonos cómo viene el Congreso, el nuevo armado del Congreso. Yo estaba pensando a propósito de eso que terminaba diciendo Daniela respecto de una eventual ruptura de Unión por la Patria o de Fuerza Patria, como vaya a llamarse en el próximo periodo. Estaba pensando, siempre yo lo referencio con lo que fue la época de Macri, que es tan similar a un gobierno distinto al peronismo. Claro. Encima con una derrota apabullante. Claro, y en ese momento, cuando arranca el nuevo Congreso, allá por 2015, el gobierno de Macri era el primer gobierno en minoría en ambas cámaras en 100 años. O sea, el primer gobierno en minoría en ambas cámaras en 100 años y tenía 87 diputados. Algo muy similar a lo que tiene ahora la Libertad Avanza. El oficialismo. A los 2 años, en realidad. El oficialismo, sí, cambiemos. 87 diputados. Y no era la primera minoría, sino era la segunda, porque el Frente para la Victoria, así se llamaba el peronismo, en esto de ir cambiando, modificando los nombres, tenía 97. Ahora Fuerza Patria va a tener 98, arranca con 98, veremos si los tiene o no. Pero era muy similar entonces. En el verano se produjo una escisión que estaba al caer. 17 diputados pasan a formar parte del bloque justicialista en ese momento, que era de los gobernadores. Y entonces, con esos Cambiemos interactuó con el bloque justicialista, esos 17 diputados, y con el Frente Renovador de Sergio Massa, que creo que eran 22 diputados más o menos, y con eso formaba la mayoría lo que le faltaba, y con eso gobernó esos 2 años, esos 2 primeros años que fueron los más exitosos de Cambiemos. Después la segunda mitad sabemos que, de ahí viene el que pasaron cosas. Y en el interior... Las 14 toneladas de tierra. Después de eso, claro, y lo que pasó el 28 de diciembre. Claro. Todo eso que sucedió. Y sobre el final, cuando el peronismo se vuelve a unificar. Entonces se unifica porque empezaron a interactuar juntos en esa segunda parte del mandato el peronismo, lo que era en ese momento el Frente para la Victoria, con los renovadores y los bloques justicialistas que eran los gobernadores, se unifica después y se vuelve a Y el Evita reunir. tenía un bloque. El Evita estaba también, que armó 6 diputados, sí, también, pero eso se fue después. Pero bueno, terminaron uniéndose, y eso es lo que evidentemente el peronismo ahora no quiere perder. Claro. Es volver a ser un archipiélago. ¿Qué es lo que nos decía? Que me gustan los periodistas. Claro, Daniela, que decía, están tratando de evitar eso y, por ejemplo, hay muchas ideas de armar un interbloque en última instancia y que cada uno tenga vida propia, los catalanes por un lado, pero todos dentro de un interbloque. Bien. Resisten a eso porque ya se sabe cómo termina. Vos armás un interbloque y ya perdés la unidad en definitiva. Bueno, cosas que de esto vamos a hablar de largo y tendido. Sí. Tenemos para hablar hasta el 10 de diciembre y después seguir de largo porque esto va a seguir rompiendo. Por eso decía lo de que el peronismo se rompió en el verano. Veremos si pasa de nuevo, si el espejo sigue funcionando. Gracias, Juan Pablo. Por favor, gracias, José, un placer. Gracias, Pablo. Por favor, un placer. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Almas, Fernando Fraquelli y Pasos Perdidos. Y nosotros volvemos a vernos mañana a partir de las 15 con Plenario. Será hasta entonces.